dónde están nuestras debilidades, cómo es que deberíamos mirar hacia el futuro. Y si ustedes me permiten, voy a indicar acá este flujograma, qué es lo que ocurre. Este eje tiene las muertes en el Perú. Van desde 2000 hasta 14.000 por año, 1980, y vamos llegando hasta el año 1995. Eso permite ver que esta curva amarilla son las muertes de la gente que luchó contra el sendero y por supuesto senderistas también que murieron en la parte rural del país. La raya azul son las muertes en Lima, que ustedes pueden ver, son lamentables, pero son más pequeñas porque la estrategia de Abimael Guzmán era de ganar primero la parte rural, rodear Lima y hacer caer Lima al final. Del campo a la ciudad se llamaba. Cuando entra Sendero al campo, sobre todo en Ayacucho, es bien recibido. Es bien recibido porque quiere renovación. Pero a medida que la gente comienza a conocer qué es esa renovación, es decir, que quieren colectivizar a campesinos que ya se han individualizado en sus pertenencias, ya son parceleros, se resisten a la toma del poder y el manejo de la economía centralizada de Sendero. Y a raíz de eso, entonces Sendero comienza a matar y ellos comienzan a defenderse. Y esto llega hasta 1984, cuando los campesinos se ven indefensos y organizan su ejército. Un ejército ilegal que se llaman en este caso las DECA, Sistemas de Defensa contra Subversivos, Antisubversivos, que llega en su mejor momento a constituir a 123.000 hombres y mujeres del Perú. Sus armas son lanzas, son cuchillas y son unas escopetas que ellos llaman hechizos, que tienen un alcance de aproximadamente 50 metros, que han sido fabricadas para cazar pajaritos, cosas, sobre todo eso se ve en las partes selváticas. Tienen éxito al principio y efectivamente bajan las muertes, pero Sendero se reorganiza, comprende la historia y decide que más bien en lugar de violar sus pertenencias las va a proteger, cosa que la estrategia de Sendero comienza a cobrar cupos para proteger tierras, especialmente las cocaleras. Regresa bien armado y ya en 1987-89 el think tank, es decir, el centro de estudios más prestigioso del mundo en términos de guerra, que se llama el RAND Corporación, en Washington, prevé que Lima cae más o menos en 1992. Esto está publicado, es un estudio bien hecho, y dice la maravilla de la estrategia de Sendero es de que Lima no se da cuenta. Lima sigue viviendo, tiene sus playas, tiene sus cafés, tiene una cocina que cada vez es mejor y no se da cuenta que está siendo rodeado. En ese momento, entonces, cuando ya tienen un control del 60% del territorio nacional, que está en situación de emergencia, hay una convocación del presidente Alan García a decir qué podemos hacer al respecto. A medida que él va a la cumbre de Cartagena, donde están viendo los problemas de violencia y los problemas del narcotráfico. Aquí estoy yo con el presidente y yo acepto el reto de tratar de buscar una solución, porque si hay algo informal y ilegal es definitivamente esto. Entonces, lo que hacemos es que nos damos cuenta estudiando que el gran problema que tenemos es que las Fuerzas Armadas del Perú entran y no pueden distinguir entre los que son senderistas y los que son campesinos. Mismo problema que tuvo los Estados Unidos en Vietnam. Es decir, en Vietnam eran los campesinos en pijamas negros y el Viet Cong y el Viet Minh en pijamas negros, y se disparaba y se mataba a ambos. Entonces, el gran líder campesino de esos momentos de las décadas me dice: nuestro problema es que somos los aliados naturales de las Fuerzas Armadas contra Sendero, porque ellos son ciegos de vista y ciegos de lengua.
lo cual quería decir de vista no se puede distinguir un senderista de un campesino, y lengua porque los campesinos hablan quechua y ellos no. Entonces la alianza natural debería ser entre estos y las Fuerzas Armadas peruanas. Cuando tratamos de descubrir por qué no se funciona esa alianza, que era natural y que los campesinos deseaban, era porque existía a nivel internacional una idea de que ya no hay ejércitos privados, y el mayor ejemplo de que los ejércitos privados son malos eran las fuerzas colombianas que se ocupaban a nombre de los grandes hacendados de proteger sus tierras, mientras que nosotros lo que decíamos era que en el caso del Perú era distinto. Estos no eran hombres o sicarios con armas a servicio de los ricos, sino pequeños empresarios campesinos que defendían lo propio. Nos tomó un año documentar esto para indicarle a los Estados Unidos, que manejaba la opinión pública internacional sobre qué era permisible en una guerra local o no, de que se parecían los campesinos peruanos pobres a sus propios campesinos cuando se rebelaron contra los ingleses hacía más de 2 siglos para lograr su independencia, lo que se llaman los Minutemen. Eso nos permitió en ese momento de que ellos se dieran cuenta de que la revolución americana estaba ocurriendo actualmente en el Perú. Era la revolución industrial de los pequeños que surgen, y nos encontrábamos como ellos se habían encontrado desde 1917 enfrentados al comunismo internacional, y esta era la manifestación peruana. Como resultado de esto, los Estados Unidos, yo trato de armar un equipo en primer lugar, solicitando la ayuda de Javier Pérez de Cuellar, que entonces destaca de Viena las autoridades encargadas de la droga para que nos acompañen a la selva y a los Andes peruanos a verificar si lo que estamos diciendo es correcto o no. Le debemos muchísimo a Javier Pérez de Cuellar. Al mismo tiempo busco algunas autoridades americanas que ya teníamos, con los cuales teníamos contacto a raíz de nuestros trabajos en el extranjero. Uno era el secretario de Defensa, que se llama Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, y su jefe de gabinete, que era Bill Kristol. Estos tres nos dieron luego la posibilidad de pasar esto no solamente por defensa de los Estados Unidos, sino a la Casa Blanca. En la Casa Blanca, aquí estoy yo, aquí está el presidente Fujimori, aquí está el presidente Bush primero, y Scowcroft, que es el jefe de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se cierra un acuerdo que ya comenzó a funcionar acá, que se logró cuando con las Naciones Unidas y el embajador americano a los Estados Unidos, Anthony Quainton, paseamos todo el sur del país para que conozcan uno por uno nuestros líderes campesinos de los sistemas de defensa antisubversiva y se den cuenta si estos son realmente unos criminales o son sencillamente campesinos defendiéndose como pueden de un comunismo que nos estaba ganando la guerra. Eso da lugar a que recogemos entre ellos, estos campesinos, todas sus organizaciones, todos sus líderes, y los llevamos a Palacio de Gobierno en 2 aviones Hércules. Vimos que los campesinos en esas áreas estaban, sobre todo entre Ayacucho, Junín, las áreas del Alto Guayaga, estaban organizados en 182 comités. A estos comités se los empoderó para que comiencen a formalizar, en su región al país, por lo menos en algún grado. Como no teníamos la autoridad de dar el título pleno, creamos un título que se llama interlocutor válido. Y con esos títulos de interlocutor válido, los dirigentes podían dar su cierta formalidad a los que estaban luchando contra Sendero, para poder identificarlos, para saber quién era responsable de qué. Y aquí ve uno, esta es una foto de Caretas nos siguió de muy cerca, y ahí se ve que se le da el mapa de su región, cómo va a titular, dónde está su base, y con un plumón rojo también indicaba dónde estaba la base Sendero. Cosa que en la formalización nos dimos cuenta en poco tiempo dónde estaban nosotros, dónde estaban nuestros aliados y dónde estaba Sendero.
gracias a la titulación. Aquí ven entonces que nosotros comenzamos entonces se comenzó no solamente a legitimarse, sino ya entró el ejército que entregó 120.000 fusiles a los campesinos. Y el ejército peruano, que eran 30.000, se quintuplicó. Se quintuplicó porque aquí el espacio y el tiempo lo hemos expendido para poder decir la historia, pero en poco tiempo se multiplicó y el Sendero sencillamente comenzó a huir. Y Abimael Guzmán huye también a Lima. De repente estaba entre Lima y el campo, pero ahí se enclava en Lima, y cuando por fin es agarrado por 3 brillantes policías, estaba sin un solo guardia. Es decir, Sendero fue derrotado acá. Su último gran escrito de Abimael Guzmán se llama Las dos colinas. Y en ello los dice, y lo siento por la falta de modestia, dice, y las dos colinas, todo periodista que ha luchado contra Sendero sabe dónde están, también lo pueden buscar las dos colinas en Google, dice, nos han desalojado, todo obedece un plan que ha sido concebido e implementado por De Soto, agente del imperialismo yanqui. Título que acepto con mucho gusto. Entran entonces a bombardearnos. Una cosa simpática de la manifestación que hay afuera es que por lo menos no tienen bombas, no saben lo que es eso, pero nos matan, me traen el carro, pero esencialmente se le gana la guerra a Sendero Luminoso. ¿Por qué es importante recalcar esto ahora? Porque ahora que en la elección ha vuelto a surgir el nombre de Sendero, hay que darse cuenta que la fuerza peruana está en los peruanos. Si no hubiese sido, por un lado, los que lucharon y terminaron una guerra como no lo han podido terminar ni colombianos, ni guatemaltecos, ni ningún otro país, el Perú lo hizo sin ayuda financiera ni militar norteamericana. Lo hicimos solamente con el hecho de que logramos hacer reconocer formalmente en el exterior de que nuestros campesinos no eran criminales, sino eran informales. Y hay una gran diferencia entre los dos. Y esta es una fuerza constante que tiene el Perú. En lo que se refiere a la ciudad, hubo que hacer varias publicaciones. Hubo que explicar que quienes estaban aparentemente contra la ley no eran otra cosa que personas que querían entrar a la ley, pero la ley era tenía demasiados blocajes, tenían una especie de gran muro de cemento que no los dejaba entrar, y lo que se trataba era de abrir puertas. Por eso tuvimos que hacer varias cosas. Tuvimos que darle una respuesta a mi amigo y por supuesto admirado intelectual Matos Mar, para decir que la venida a Lima de los provincianos no era que comenzaba, como él decía, una revolución con cohetes y explosivos, sino que comenzaba la civilización del Perú, más bien todo lo contrario. Hubo que contradecir las tesis entonces pre-OIT, que nos decía que la razón por la cual eran informales era porque los empresarios peruanos eran incapaces de crear un capitalismo inclusive. Por eso sale el otro Sendero. Entonces, al mismo tiempo que estamos ayudando aquí, estábamos por otro lado en la ciudad comenzando ahí sí titular, a registrar, a meter 400.000 empresas que hicimos en 3 años del sector informal al sector formal. Con lo cual, cuando por fin llega Sendero a Lima, se encuentra no con un proletariado simpatizante, sino con pequeños empresarios que no ven por qué razón hay que matar a nadie y comienzan a denunciarlo. Y se descubre entonces dónde están desalojados, dónde están ellos alojados. El resto ya no pertenece realmente a esta historia, salvo que indicamos que se comenzaron a levantar todas las huelgas que había en Lima, desde la Federación de Choferes del Perú y distintos lugares, a medida que la gente se daba cuenta de que lo que le faltaba era legalidad y que efectivamente eso no era lo que le iba a dar fuerza a Sendero. Eso es el tema. Yo quisiera ahora invitar preguntas para poder darle respuestas, pero les quiero resumir el objetivo de este relato. El objetivo de este relato es esto. Desde que acabó la guerra contra el Sendero, han pasado
20 años. La guerra contra Sendero habrá durado 12 a 15, dependiendo de cómo la quiere uno calcular. Desde el punto de vista de cuando comienza a ser derrotado, duró 12 años. Si vamos a tener un presidente del Perú, es importante, es crucial, que este nuevo presidente sepa ahora que tenemos tantos conflictos sociales en el país, tantos problemas que enfrentar, sabiendo que la economía internacional no es ahora lo que fue antes y probablemente no lo va a ser hasta que pasen muchos años, que si queremos crear mercado interno y si queremos dar la legitimidad que permite que la minería en el Perú funcione, que se expanda y lo haga, por supuesto, cuidando al medio ambiente, esta gente de aquí afuera es crucial, porque ellos saben dónde están los daños ambientales. Son ellos que ya están tomando decisiones en el campo. Cuando salen un grupo de ronderos y le dicen al presidente de la República, por ejemplo, Conga no va, y él dice sí va, y ganan ellos, algo no está funcionando bien en la formalización del país. La idea de la formalización es llegar a una situación en la cual impere la ley en el Perú en base a lo que nos dicen todos los ciudadanos, en base a un consenso general y en base a tener los pantalones necesarios para enfrentar la violencia si es que ocurre y saber resolverla pacificando en lugar de sencillamente armando ruido sin causa. Yo tengo la impresión de que mucha gente se ha olvidado o nunca supo qué es lo que significó la guerra contra Sendero. Lo importante es que nosotros ahora, el ILD, que se ha asociado, es un organismo independiente, yo no soy un vocero de Keiko, pero soy su asociado, que nosotros sabemos cómo se logra vencer en situaciones de gran adversidad y que los ciudadanos peruanos tienen ahora que pensar muy seriamente en eso antes de votar. Acordarse del pasado y acordarse que el pueblo movilizado es lo que mejor puede vencer la delincuencia, el terrorismo, lograr prosperidad y lograr un consenso que nos permita a todos trabajar en paz con grandes e importantes mercados dentro de nuestro propio país. Muchas gracias, preguntas y encantado de recibir.